Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? 2:07, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias que permite detenernos en una frenética agenda noticiosa para conversar de los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Les recordamos además que este viernes arrancamos en Noticia Monumental nuestra cobertura electoral, es una cobertura inédita, haremos un total de 82 debates, uno por cantón y uno de presidente de partidos políticos, que será el viernes, por cierto, el primero. Así es que mañana arrancaremos ya con el previo a esas informaciones de carácter electoral. Mañana estará en Matices el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, arrancando así de parte de nosotros la cobertura sobre este tema. El miércoles estará con nosotros también la gente del Estado de la Nación, hablándonos sobre las necesidades de los cantones. El jueves estará con nosotros un grupo de analistas hablando sobre la importancia de este ejercicio que va a ser Noticia Monumental de 82 debates. Y el viernes a las 11 de la mañana, de 11 a 1, será el debate estelar de presidentes de partidos políticos que vendrán a esta mesa a hablar, a argumentar por qué debemos de votar por los candidatos de su partido. Estarán aquí los presidentes de los principales partidos políticos hablando precisamente de estos temas a través de Canal 2 en vivo, a través de Monumental en vivo. Tendremos una muy fuerte cobertura en redes sociales y arrancamos así, les decía, una cobertura inédita en elecciones municipales que tiene que ver con 82 debates. Ya habíamos roto esquemas en la campaña presidencial anterior. Hicimos 10 debates en esa campaña presidencial, sí, hicimos un debate de jefes de campaña, hicimos un debate de vicepresidentes, que estuvo muy divertido cuando sacamos a uno de los vicepresidentes de la cabina y le tocó contestar a uno y después de escuchar las respuestas del otro, las diferencias inclusive que había dentro de los equipos de campaña. Después hicimos un debate por cada provincia de los diputados y finalmente el debate presidencial, que dio muchísimo de qué hablar justo antes de las elecciones nacionales. Creo que muchos de los resultados se fraguaron en ese debate justamente. Sí, el debate de lo del que consenso, vimos. decían muchos. Sí, fue el debate del consenso, es que venían de pelearse en otro debate y este fue el debate del consenso. Y bueno, ahora vamos con 82 debates, el primero el viernes, insisto, de presidentes de partidos políticos, y arrancaremos el lunes con el debate por la provincia de Alajuela. Ese será el lunes también a las 11 de la mañana. Isel, ¿cómo estás? Muy Hola, buenas Randa. tardes. Bueno, ya había hablado. Muy buenas tardes a toda la gente. Sí, pero no te había saludado entonces. Sí, no nos habíamos saludado. Sí, la formalidad ante todo, ¿qué tal? Sí, con muchas carreras, pero en serio muy felices por este proyecto que tiene Noticias Monumental. Es un reto enorme, pero bueno, lo vamos a sacar muy bien y la verdad es que lo que le tenemos preparado todo el Departamento de Noticias Monumental es realmente grande y también va a ser muy importante para usted, que en este momento todavía está indeciso sobre por quién va a votar para febrero del 2016, ya falta poco para ese proceso electoral. Sí. Siempre normalmente hay mucho abstencionismo en los procesos de elecciones municipales, pero bueno, y eso es lo que queremos, poner la política a su alcance para que usted pueda tener las herramientas para escoger al alcalde que lo va a representar y que va a solucionar directamente todos sus problemas. Bueno, es tamaño reto, y tamaño reto hoy también la selección nacional. Es una información importante. Hoy la selección sub-17 juega a las 5 de la tarde ante la selección de Bélgica en los cuartos de final de la Copa del Mundo sub-17 Chile 2015. Si ganamos, iremos contra Mali, que es el campeón de África. Ya eliminamos al campeón de Europa, que es Francia. El subcampeón es Bélgica, contra quien nos enfrentamos hoy. Y bueno, sería el momento en que la sub-17 llegue más largo en toda la historia de los mundiales. Ya la sub-20 llegó en Egipto 2009 sí. A semifinales, jugó los 7 partidos de una Copa del Mundo. En ese momento, sí. De hecho, tuvo muy buenos resultados. Incluso le habían dado el guante de oro a Esteban Alvarado, quien había sido portero de esa selección. Sí. Yo recuerdo ese partido que... Yo estaba muy chiquillo para acordarme. ¿En serio? No, yo era que yo no estaba tan chiquilla. Qué extraño, Randall.
Bueno, claro que me acuerdo de esa Yo creo que selección usted del está, yo creo que 2009. usted se está recordando Ay, sí, me otro acuerdo mundial de hasta- Egipto. Me acuerdo desde el 90 y todo. No, sí, ya, ahí no me da la ya cabeza. sabía. Pero bueno, son las 2:12. Dentro de las noticias nacionales más importantes del día, hay algunas de ellas. Una de esas es que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Zegnini, tendrá que acudir a comparecer ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Él ya había ido, dado las explicaciones sobre el edificio del MOP, pero después fue la Contralora General Marta Acosta y armó Volvió a asustar. un burumbum, doña Marta, sí. Y ahora llamarán a don Carlos, llamarán a don Helio Fallas, llamarán a Olga Marta Sánchez, la ministra de Planificación. Esto dentro de las noticias más importantes de las últimas horas, que también pasa por, la crisis relativa que hay en el equipo o en el grupo de oposición en la Asamblea Legislativa. Sí. Aquí ocurrió una cosa. ¿Recuerdan ustedes que para el 1 de mayo se unió el PUSC, Liberación Nacional, el Movimiento Libertario? Sí. El Los bloque evangélicos. religioso, sí, bueno, religiosos no, Algunos son ahora es religiosos, sí. Algunos son muy cristianos, religiosos. sí. Sí, pero sí, evangélicos. Ese grupo se unió para la oposición. Sin embargo, Liberación Nacional ha estado negociando con el gobierno acuerdos particularmente relacionados con temas fiscales. Y esto ha generado roncha de cierto nivel en el grupo opositor. Por un lado, Rocibel Ramos, la diputada del PUSC, que dice desconfiamos de Liberación Nacional. Y Sí. por otro lado, Otto Guevara, de jefe de fracción del Movimiento Libertario, que dice que la confianza no se ha perdido del todo, pero que sí están viviendo situaciones muy complicadas. Acusan a don Rolando González, el diputado de Liberación Nacional, precisamente de haber socavado la confianza en el bloque opositor. Sí, un proceso de divorcio, se podría decir. Porque en política ¿Quién? no hay ni divorcios ni matrimonios. Depende, monogámicos, yo creo que ¿verdad? están en una crisis marital, pero no Exactamente. creo que ninguno se haya ido de la casa todavía. Sí, no creo, y tampoco creo que les convenga separarse. Bueno, lo cierto es que eso empezó a pasar después de que se aprobó o se dictaminó Sí, no había el hecho informe de división de mayoría. bienes, seguramente. Sí. Sí. No, y no creo que la hagan. No lo hagan. No creo. es nada estratégico. Mejor que se queden ahí viviendo en la misma casa. Sí, yo creo que van. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Y bueno, y otra es que arranca la campaña ya contra la pólvora. Sí. Es increíble, digamos, el problema yo no creo que sea que se le venda a menores, yo creo que no se le vende pólvora a menores efectivamente. Y si se vende es muy marginal, pero los papás que lo compran y ponen a los menores a jugar con pólvora es mucho más alto. Eso es el mayor peligro, no la pólvora por sí sola, sino el cuidado que llegan a tener los papás, precisamente eso. Hay muchos padres que es muy común que un niño tenga luces de bengala, algo que realmente no debería pasar. Por más inofensiva que sea la pólvora, un niño no debería manipular ese tipo de objetos. Porque no es es muy inofensiva. bonito, no es inofensiva, para nada. Ni una luz de bengala, ni... Ahora ustedes están hablando de espantasuegras, de hecho. Que Fede le dijo matasuegras. El matasuegras, no. no. No sé, creo que la traicionó el inconsciente. Está traumado. Sí, no, el espantasuegra se llama precisamente esos, no sé cómo decirlo, esos bombetillas, digamos, que se usan, que se tiran y explotan. Bueno, ¿te queda algo en el campo nacional? No. Bueno, hablemos del campo internacional brevemente. Hay una noticia que le da la vuelta al mundo, que es la del avión ruso, que es, no sé cómo llamarlo, pero no se accidentó. Bueno, el avión ruso que tuvo un percance sobre el Sinaí, 224 personas fallecieron, esto fue el sábado. Resulta que minutos después de este accidente, cuando Rusia confirma que hay 224 muertos, surge las cuentas en Twitter de ISIS, diciendo, hemos logrado derribar un avión comercial. Esto, digamos, como venganza a los ataques que han tenido los aviones rusos en Siria contra las bases del Estado Islámico. Y bueno, esto ha generado un montón de polémica porque Rusia ha sostenido en primera instancia que no tienen ningún elemento que les permita comprobar que efectivamente fue atacado el avión. Sin embargo, horas después más bien, los investigadores confirman que el avión estalló en el aire, ¿verdad? Algo que es muy extraño para un accidente aéreo. Y horas después la inteligencia de los Estados Unidos dice que no lo puede descartar del todo, pero que es muy poco probable que haya sido precisamente un ataque de ISIS. Esto trae muchas consecuencias geopolíticas. ¿Te imaginas si efectivamente Estados Unidos confirma y lo hace público que el Estado Islámico logró derribar un avión comercial? Se pondría todo todavía más tenso lo que está en este momento.
Sí, sin duda alguna, y además obligaría ahora sí a Rusia a meterse directamente al conflicto, porque Rusia lo ha hecho en apoyo. Vamos a ver, Estados Unidos y Rusia, los dos luchan contra el Estado Islámico. Este es el enemigo común, algo que, por cierto, lo decíamos el otro día, no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial, que los dos países tuvieran un enemigo común. Pero es que en un contexto tan complicado. Sí, es muy complicado porque Rusia ayuda a Bashar al-Assad contra ISIS. Estados Unidos lucha contra Bashar al-Assad lucha contra ISIS cuidándose de no ayudar a Bashar al-Assad. Pero si efectivamente fue derribado el avión ruso, esto metería a Rusia directamente, ya ha afectado sus propios intereses, no los indirectos, sino los propios intereses, y tendría que ver qué hace entonces con el Estado Islámico. Pero bueno, creo que ahí está todo resumido. Bueno, vamos a hablar del tema de fondo hoy. Hoy hablaremos precisamente sobre energía. Hablaremos con el intendente de la ARECEP, el intendente de energía de la ARECEP, don Juan Manuel Quesada, que ha sido noticia durante los últimos días. Nada más déjenme acercarle el micrófono a Juan Manuel. ¿Cómo le va? Bienvenido a Matices, buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall e Isul. Un gusto estar con ustedes esta tarde y pues saludos a todos también, a los que nos están escuchando. Muchas gracias, y recuerden también que nos pueden observar esta noche en Canal 2. Si quiere, hagamos un primer acercamiento al tema y nos cuenta usted cómo es que la ARECEP resuelve o calcula las tarifas en servicios de energía. ¿Qué montón de elementos entran en todo esto y cómo la ARECEP tiene que ir a revisar ahora los costos de las empresas, don Juan Manuel? Sí, Randall, en efecto, la ley de la autoridad reguladora, que es la ley 7593, es la que establece o la que le confiere las competencias a la ARECEP de fijar tarifas. Dentro de una serie de funciones que tiene la autoridad reguladora, una de esas es fijar tarifas. Y precisamente una de esas, repito, que es fijar tarifas, también le define el marco de acción sobre el cual debe hacerlo. La ley de la ARECEP establece el principio de servicio al costo, que es el principio que establece cuáles son los costos, bueno, que las tarifas deben reflejar los costos necesarios para prestar el servicio, y además de eso, darle al operador o al prestador de servicio una rentabilidad razonable por el ejercicio de esa actividad. Con base en eso, la autoridad reguladora también tiene dentro de su ley una serie de competencias que se refieren a la potestad de exigir información por parte de los regulados. Esos son otros los elementos importantes a la hora de fijar las tarifas. Y además de eso, la obligación de los prestadores de entregarle al regulador. Entonces, esta serie de elementos, ¿verdad? El tener competencias para fijar tarifas, el que las tarifas reflejen los costos necesarios para prestar el servicio, la potestad de exigir información y además de eso la obligación de los operadores de dar esa información, nos permite a nosotros como autoridad reguladora ejercer de buena forma esa regulación tarifaria. También tiene la ley de la ARECEP un artículo que establece que dentro de las tarifas no podemos considerar costos que sean innecesarios para prestar el servicio, aquellos que sean ajenos a la prestación del servicio, es decir, que no tengan una relación con la actividad que se regula. Y también tenemos la obligación de excluir de las tarifas o de no incluir en las tarifas los gastos desproporcionados o excesivos. Ese es el marco, digamos, genérico que le faculta a la autoridad reguladora y la obliga a hacer análisis rigurosos de las peticiones tarifarias y además de eso fijar las tarifas no de forma arbitraria, sino más bien con base en todos estos principios. En temas de energía, ¿de cuáles tarifas estamos hablando? Ok, en el tema de energía, pues tenemos dos grandes sectores, ¿verdad? Que es el sector de electricidad y el sector de hidrocarburos. Propiamente en el sector de electricidad, nosotros fijamos las tarifas de prácticamente toda la cadena de valor. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la actividad de generación de electricidad, estamos hablando de la actividad de transmisión de esa electricidad, de la distribución, que es a un voltaje menor que el que se hace a nivel de transmisión, y de la comercialización y alumbrado público. Esos son los servicios públicos que en materia de electricidad regula la autoridad reguladora. Ok, ¿y en hidrocarburos? En hidrocarburos, igual, prácticamente ahí regulamos toda la cadena de valor, que inicia desde un gran operador, monopolio público, que es Recope, que es el que importa el producto o el que refina, digamos, si estuviera en la capacidad de hacerlo. Sí, refina, sí, eso no pasa, importa el 100%. Así es, entonces tenemos regulamos esa parte, también regulamos el transporte, el combustible.
las estaciones de servicio, que son las que le venden al usuario final, esto en el caso de la gasolina, el diésel, pero también en el tema del gas tenemos otros actores que son, por ejemplo, las plantas envasadoras de gas, los distribuidores del gas y los detallistas de ese gas. Entonces prácticamente que la autoridad reguladora tiene bajo su regulación prácticamente toda la cadena de valor del suministro de estos dos servicios, tanto de electricidad como de hidrocarburos a nivel nacional. En palabras muy breves, ustedes llegan, por ejemplo, un generador, bueno, un operador de electricidad y les dice: a mí llevarle la electricidad a tantos cientos de usuarios en casa me cuesta tanto, fíjeme usted cuánto le tengo que cobrar. En efecto, cuando el operador llega a la autoridad reguladora tiene que venir y justificar cuáles son los costos que dice ese operador en los que incurre para poder prestar el servicio. Y precisamente la responsabilidad de la autoridad reguladora es verificar, analizar, revisar todos esos costos y todas esas inversiones que dicen las empresas que son necesarias para prestar el servicio y fijar una tarifa finalmente. Ok, ¿te parece si nos quedamos mientras tanto, Isel, en el tema de electricidad y después pasamos al tema de combustible más adelante? Sí, exactamente. De hecho, con el tema de electricidad siempre surge una duda porque, de hecho, constantemente cuando recibimos la información directamente del ARECEP, nos damos cuenta que la metodología de cálculo o los precios últimamente han variado por el componente de que se está haciendo mucha energía a partir de materia renovable. Específicamente, ¿cuánto pesa en la generación eléctrica y en los precios que percibe el consumidor final esta materia? Bueno, quiero contarles un poco el antecedente ahí. Nosotros en el 2013 hicimos un análisis de cuál era la estructura de costos que tenían las tarifas de electricidad y ahí precisamente concluimos que en el caso del combustible, su peso dentro de esa estructura era de alrededor del 20%. O sea, era una suma considerable. Y bueno, y partiendo de que, por ejemplo, en enero del 2000, la generación térmica que hacía el país era prácticamente nula, era un 1%. Sí. ¿Verdad? Y ya para el 2013 la generación térmica era de un 12%. Y ahí precisamente, como les menciono, ya los costos de los combustibles para generar ya pesaban un 20% dentro de la estructura de costos de la tarifa de generación. Entonces déjeme ir despacio nada más un momento. Estamos hablando de electricidad. Hay varias fuentes de las que se produce electricidad. Las fuentes renovables, como las plantas hidroeléctricas, por ejemplo, las plantas eólicas, que son esas maravillas que todos vemos cuando vamos, por ejemplo, para Santana o en el sector norte del país. La geotermia también es una de las opciones, y cuando nada de eso alcanza, quemamos combustible, quemamos búnker directamente, ¿verdad? Entonces, en 2009, que fue el primer dato, ¿verdad? Fue 2009. 2000, por ejemplo, generábamos un 1% con térmico, con combustibles, y ahí utilizamos diésel y búnker. Entonces, digamos, 1% combustible, 99% renovable. No, bueno, sí, prácticamente así era, en efecto. Sí, no importa, de cualquiera, pero renovable. Sí. Así es. Ya para el 2013, la generación térmica llegó a representar, como les mencionaba, un 12%. Ok, esto eleva los costos. Eso en efecto eleva los costos, porque para efectos de generar y precisamente abastecer la demanda nacional se requiere encender plantas térmicas que consumen combustible y pues que es, digamos, un costo variable en la generación que incrementa las tarifas de forma importante. Les comentaba que en el 2013 hicimos ese análisis, ¿verdad? Logramos determinar eso, y también, pues, luego de determinar cuál era el impacto que tenían los combustibles sobre esa estructura sobre esa tarifa, pues también nos abocamos a buscar las formas de cómo mitigar, cómo reducir ese gasto de combustibles. Algo interesante es que la autoridad reguladora, para eso del 2013, que es cuando se crean las intendencias, en este caso la Intendencia de Energía, pues prácticamente no hace una fiscalización del despacho de la energía eléctrica. En ese momento, bueno, para que se den más o menos una noción de qué es eso, el Centro Nacional del Despacho de la Energía es como el corazón del sistema. Ese centro es el que determina cuáles son las plantas que entran en operación conforme la demanda va requiriendo energía. Y bueno, y un elemento que consideramos importante para poder mitigar el gasto de combustible fue decir, bueno, analicemos si realmente el despacho de la generación en el país se está haciendo de la forma más óptima, ¿verdad? Y ahí encontramos pues que el país tenía, digamos, una oportunidad de oro, cuál era el poder utilizar el mercado regional. Entonces ahí nosotros, digamos, concluimos de nuestro análisis
que el mercado regional estaba ofreciendo digamos, precios de la electricidad más competitivos que lo que implicaba para el país encender esas plantas térmicas. Ok, era más barato comprarle a los vecinos que encender la planta y quemar búnker. En efecto, eso fue lo que, digamos, los primeros análisis que hicimos, ¿verdad? Los resultados a los que llegamos. Unos datos interesantes, Randall, es por ejemplo que para el 2012, por ejemplo, prácticamente las importaciones eran menores. Incluso para el 2013, que es esta línea azul que les muestro en el gráfico, ¿verdad? Y vea usted, en el momento en que nosotros iniciamos la fiscalización, que es septiembre-octubre de 2013, y empezamos a dar señales de que el mercado está dando verdaderas oportunidades, las importaciones de energía se incrementan a tal punto que llegan a representar el 7-8% de la demanda nacional. ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? No es importante solo el hecho de importar, ¿verdad? Sino lo que hay detrás de esto es que esta energía que nosotros compramos sustituye una energía que pudo haber sido más cara para el país en determinado momento. Y vea, por ejemplo, nosotros también hicimos el ejercicio de estimar esos beneficios y concluimos que en el caso del 2014, el hecho de sustituir energía térmica por importada nos implicó ahorros para los usuarios de electricidad de alrededor de 22.200 millones de colones. ¿Verdad? Pero además de eso, Costa Rica tuvo la oportunidad de entregar a la región excedentes de energía y eso implicó ingresos alrededor de 2.000 millones de colones más. Es decir, que solo en el 2014 el costarricense tuvo beneficios por esta acción que fue hacer uso del mercado regional de alrededor de más de 24.000 millones de colones solo en el 2014. Y eso es una cosa bastante importante, porque precisamente si uno toma en cuenta cuánto representa 24.000 millones dentro de los costos para prestar el servicio, representaron en ese entonces un 20% de la factura de combustibles. Entonces es una cosa que si lo queremos poner digamos, desde otra perspectiva, nos hubiera salido un 20% más caro si hubiéramos encendido las plantas térmicas en lugar de haber importado. Entonces es un poco, Isul, para ilustrar, ¿verdad?, de que en efecto el país ha venido, digamos, generando con más energía renovable, y a eso yo le sumaría que también ha hecho uso de los beneficios que le otorga y que le confiere el mercado eléctrico regional, y que eso es algo importante para el usuario de electricidad porque eso le ha implicado ahorros o beneficios que, digamos, que no se han trasladado a las tarifas. Sí, específicamente, ¿cuánto ha impactado? ¿Tienen algún cálculo de cuánto ha impactado este ahorro en el usuario final? Bueno, digamos, si hiciéramos el ejercicio, ¿verdad? Hubiéramos tenido que cargar un 20% más de la factura de combustibles que ya estaba cargada para el 2014 y eso probablemente hubiera incrementado en una forma importante las tarifas y cuidado no entre un 5 y un 10%. Igual la proporción del 20% hubiese sido igual para el usuario final. No solo para la generación, sino también al final hubiera impactado esa misma proporción. En efecto, probablemente hubiéramos tenido que que generar más con térmico. Y bueno, y este año, por ejemplo, vemos de que ya se ha venido generando mucho menos con térmico precisamente porque, uno, estamos haciendo uso de los beneficios del mercado regional y dos, el clima nos ha ayudado. Claro. Hemos tenido un mejor clima, han caído más lluvias, eso ha permitido mayor generación a filo de agua y además de eso hemos tenido mejores vientos y eso nos ha permitido generar más con eólico, pero además de eso han entrado nuevos proyectos de energías renovables que han llegado a complementar nuestra matriz energética que ha incidido precisamente en reducir considerablemente la generación térmica de este país. Bueno, yo hice un cálculo de los 24.000 millones de colones entre los 4,5 millones de habitantes. Ustedes evitaron que gastara cada uno de los habitantes de este país 5.335 colones. Así que si usted suma una familia de 4 miembros, por ejemplo, bueno, hay 20.000 colones que le evitaron el ahorro. Ahora bien, aquí viene la primera pregunta incómoda de la tarde, don Juan Manuel. Se lo voy a preguntar retóricamente. ¿Quién mete a Arecep a buscar el ahorro de los consumidores? No son simplemente unos fijadores de tarifas. El ahorro no lo tiene que buscar el operador. Bueno, Randall, yo creo que, vamos a ver, no es una pregunta incómoda. Más bien, yo lo tomo y se lo agradezco que la ponga sobre la mesa porque eso nos permite a nosotros aclarar de que realmente la autoridad reguladora no es un tramitador de tarifas. Parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como reguladores y como fijadores de tarifas es que nosotros tenemos que velar, como mencionaba, que en las tarifas no se trasladen costos que no estén relacionados con el servicio o que sean excesivos o innecesarios. Y bueno, y precisamente esa es la función.
Un ejemplo de esto es este cuadrito que les traigo acá. En el año 2013, la Intendencia de Energía recibió un total de 19 estudios tarifarios en el sector de electricidad. Y de esos 19, Randall, 11 fueron rechazados. En el caso de 2 estudios tarifarios, más bien, se decretaron rebajas, ¿verdad? Y el resto, que son 6 de 19, sí se fijaron las tarifas, pero las tarifas que se fijaron fueron inferiores a las requeridas por los prestadores. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de casi el 70% de los estudios tarifarios del 2013, ¿verdad? Fueron o rechazados o más bien salieron con una rebaja, ¿verdad? Y podemos también hablar de ahorros. ¿Cuánto fue? Si uno hiciera el ejercicio de cuántos eran los ingresos que solicitaron los operadores y cuántos fueron los ingresos que al final el regulador le autorizó en la tarifa, eso significó un ahorro para el usuario de 113,000 millones de colones, solo en el 2013. Haciendo un ejercicio simplemente, ¿verdad?, de suma-resta de esos ingresos, porque obviamente si uno hiciera el ejercicio de cuáles son los beneficios indirectos de esto, como decía Randall, para un hogar, ¿verdad?, con un ingreso, digamos, reducido, esto puede significar, digamos, dinero. Eso fue lo que sucedió en el 2013, les mencionaba. Ya para el 2014, en lugar de 19 peticiones tarifarias, vinieron 8, solo 8, pero sucedió algo similar. Rechazamos 2, en un caso salieron con rebajas, aprobamos 5 ajustes tarifarios, pero inferiores a los requeridos por los operadores. Eso significó, haciendo el mismo ejercicio que les mencionaba ahora, para el 2013, de ahorros de aproximadamente 50,000 millones. Es decir, que solo en el 2013 y 2014 el usuario tuvo un beneficio de más de 160,000 millones de colones por eso. ¿Qué le estoy diciendo acá, don Randall? Precisamente que la autoridad reguladora, la Intendencia de Energía, no es un tramitador de tarifas, ¿verdad? Estamos haciendo la tarea por la cual, digamos, a la cual se nos ha encomendado como reguladores, y estamos precisamente mejorando también cada vez más nuestros procesos de análisis. Cada vez estamos siendo más rigurosos para efectos de garantizarle a los usuarios que las tarifas que van a pagar son las suficientes para cubrir los costos, no solo para que el prestador pueda cubrir sus costos y además obtenga la rentabilidad o el rédito que requieran, pero sino también para efectos de garantizarle la continuidad del servicio a futuro, que es una de las cosas que cuando hablamos de servicios esenciales es muy importante para los usuarios. Déjeme inclusive traducirlo todavía en términos más fuertes, y esto a nuestros oyentes y televidentes. La ARECEP logró entonces en 2013 y 2014 frenar aumentos que a usted le iban a representar, a cada uno de los que nos está escuchando, 35,700 colones. Insisto, para una familia de 4 miembros, esos son 130,000 colones que hubiera gastado más ese año, sí, si la ARECEP no hubiera hecho lo que hizo con estas solicitudes, Isel. Sí, y también muchas veces no solo se regula, logro ver, don Juan Manuel, las tarifas, sino también se trabajan que se le dé una devolución al usuario también si se cobró un monto mayor o si no se metió algo dentro de la metodología. Sí, eso es algo, Isel, muy interesante. A nivel de la región, nosotros como ARECEP, nosotros formamos parte del regulador regional de electricidad, el cual estábamos integrados a los 6 países de Centroamérica. Y ellos decían, ¿cómo hace Costa Rica para estarle trasladando a sus usuarios tan rápidamente los beneficios que están generando el mercado regional, ¿verdad? Y bueno, y algo interesante es que la respuesta que les dimos es que eso es gracias a las metodologías que tiene en este momento la autoridad reguladora para efectos de fijar las tarifas, ¿verdad? Esto no es una cosa, digamos, sencilla, ¿verdad? Puede ser tan compleja como uno lo quiera presentar, pero en términos muy sencillos, son metodologías que son objetivas, que son transparentes y cuyo objetivo es precisamente que los precios, en este caso de la electricidad, reflejen de una forma más ajustada a la realidad el costo que tienen en ese momento. Es decir, que si en verano la generación térmica se incrementa, lo correcto o el objetivo que persiguen estas metodologías precisamente es que la tarifa sea mayor en esos periodos, para que la gente también esté sensibilizada que en ese momento de verano las tarifas de electricidad son mayores y por lo tanto pues también lo instamos a que haga un ahorro, ¿verdad? Por el contrario, cuando es invierno y hay mayor generación con fuentes renovables como la hidroeléctrica, que es la base de nuestra matriz energética en este país, pues entonces las tarifas son menores.
Entonces, tenemos metodologías y eso yo creo que es algo importante, y eso ha sido también la razón por la cual las tarifas de electricidad han venido bajando en el último año, ¿verdad? Si no tuviéramos esas metodologías, probablemente habría que esperar un periodo mayor a un año para devolverle esos beneficios al usuario. Bueno, gracias a estas metodologías, repito, el usuario se ha venido beneficiando. Ejemplo de eso, este gráfico que les traigo acá, son las tarifas que hemos venido fijando en el servicio de generación. En este caso el ejemplo es para el ICE. Vean ustedes qué interesante que en el tercer trimestre del año pasado llegamos a tener como el punto máximo, ¿verdad? Donde las tarifas han sido más caras en generación. Y gracias a la metodología que nos obliga a estar revisando cada 3 meses el gasto que va obteniendo el país en combustibles, las tarifas han venido de forma escalonada bajando, ¿verdad? En este caso, llegando a representar en este momento para este trimestre 49.39 colones por kilowatt hora, que dista mucho de la promesa o de la solicitud del planteamiento que había hecho el ICE en el tercer trimestre del año 2014 de que se mantuviera alrededor de 64.31. Es decir, aquí vemos también un enorme beneficio para el usuario, ¿verdad? Gracias a la regulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el regulador no fijó la tarifa que pidió en aquel momento el operador, que era una tarifa plana, recuerdan ustedes, sí, que en este caso representaba casi 65 colones por kilowatt hora, sino que el regulador vino aplicando metodologías transparentes y objetivamente y lo hizo. Detrás de esto, además de que hay un ahorro por la intervención del regulador, ¿verdad? Hay algo muy importante detrás de este tema, y es el tema de la independencia del regulador, ¿verdad? Que de hecho está de moda en estos últimos días, ¿verdad? No duda. ¿Verdad? Un regulador que no a usted no le mandaron cartas ni nada. Bueno, no recibimos ninguna carta, pero sí solicitudes del ICE para que mantuviéramos esa tarifa plana. Pero vean ustedes qué interesante, un regulador que no fuera independiente, ICEL y Randall, probablemente, ¿verdad?, hubiera respondido a estas promesas que se hicieron a los usuarios, claro, ¿verdad?, al sector industrial en aquel momento. Pero bueno, gracias a que existe una regulación que es objetiva, que es transparente y que está ahí y que hay que cumplirla, el regulador, por el contrario, se movió en forma diferente a la hora de fijar las tarifas y vino fijando rebajas de tarifas desde el tercer trimestre del año pasado a la fecha. Ahora bien, yéndome a la parte de los operadores también, esto nos demuestra dos cosas. Una, que no tienen idea de cómo se calculan las tarifas, porque de las 19 solicitudes en 2013 no hubo una que pegaran, ¿verdad? Que pegaran me refiero a que ustedes le dieran lo que ellos estaban pidiendo. Y de las 8 en 2014 tampoco pegaron ni una. Así es. Eso es lo que ¿Qué estamos... es? Que no tienen idea de cómo se fijan las tarifas, que exageran, que intentan buscar para un beneficio. Bueno, aquí, digamos, uno debe partir de que los intereses son contrapuestos, ¿verdad? Por lo general en este partido en el que estamos nosotros arbitrando, ¿verdad? Obviamente los prestadores siempre van a querer tener los recursos necesarios y un poco más para prestar el servicio, y por su parte los usuarios van a querer pagar lo menos que se pueda. Claro. Sin embargo, ahí es donde es importante la labor de un regulador que no solo defina cuál es la tarifa con base en los costos necesarios para prestar el servicio, sino también que establezca cuál es el nivel de calidad que debería ofrecérsele a esos usuarios, y en función de eso, precisamente, fijar una tarifa, ¿verdad? Y es parte de las cosas que hemos venido haciendo bien en la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora. Hemos venido integrando el concepto de tarifas con el concepto de calidad, ¿verdad? Y no se vale entonces que a una determinada tarifa que fija el regulador para dar un nivel de servicio excelente, al usuario se le esté dando un pésimo servicio. Y bueno, y precisamente ahí también donde hemos venido complementando nuestra labor de fiscalización y además de eso haciendo inspecciones de calidad que ustedes han visto en las últimas fechas. Hemos dado ya pie a programas de evaluación de la calidad en el sector industrial, por ejemplo, en electricidad, en el sector residencial, en electricidad, pero no solo eso, también hemos ido al tema de la evaluación de la calidad de los combustibles que expende el Recope, que expende las estaciones de servicio, calidad en el gas, por ejemplo, y además de eso, también en el tema de calidad hemos venido integrando el concepto de la seguridad, ¿verdad? No solo es un servicio de calidad, sino también tiene que ser seguro, que es ahí también un tema en el que hemos venido introduciéndonos, que es el tema de la calidad de los cilindros, por ejemplo. Pero en resumen no tienen idea de cómo calcular. Bueno,
En realidad, repito, es que yo sé que usted se cuidó de no decirlo así como se lo estoy preguntando, pero es que ahí los números lo demuestran. Son 19 solicitudes en 2013, ninguna se dio como lo pedían, y 8 en 2014 y ninguna se dio como lo querían. Usted que las lee, sí, y que las analiza. Yo vamos a ver, Randa, yo diría que no es que no saben, pero yo creo que aquí uno debiera ser humilde y aceptar cierta responsabilidad en esto. ¿Y por qué lo digo? Bueno, resulta ser que, y ahí me voy a volver un poquito más a la historia. Usted, ¿verdad? Vuelva a hacer las veces que quiera. La ley de la ARECEP, o la ARECEP se creó en 1996. La ARECEP se convirtió, era el antiguo SNE. El SNE, que era el Servicio Nacional de Electricidad, se había creado en 1928. Entonces, 1928 se crea el SNE, en 1996 ese SNE se transforma en ARECEP, y la ARECEP, la ley de la ARECEP, se reforma en el 2008 recientemente. Y gracias a esa reforma del 2008, que le da competencias suficientes a la Junta Directiva de establecer su organización para poder atender las tareas que fueron encomendadas, en el 2013 ya entran en operación las intendencias, ¿verdad? Y ahí hablo de la Intendencia de Energía, que es la que a mí me corresponde dirigir en este momento. Algo súper interesante en esto es que, Randall, en aquel entonces la ARECEP, el ENE se transforma en ARECEP, pero la regulación no se transforma, ¿verdad? No se moderniza prácticamente. Entonces la ARECEP adopta mucho de los instrumentos y de las herramientas de regulación que traía el ENE. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros ahora en el 2013? En el 2013, con la entrada de las intendencias, estamos diciendo, señores, es que esos instrumentos de regulación respondían a unos retos, a otras realidades que tenía el país en aquellos años. Por ejemplo, en aquellos años era sumamente importante para el país entrarle al tema de la cobertura de los servicios, entrarle al tema de la continuidad de los servicios. Hoy por hoy, Costa Rica tiene unos índices de cobertura excelentes, ¿verdad? Y también tenemos disponibilidad de los recursos. Los servicios están ahí, se pueden brindar. Entonces, aquí lo que hemos dicho es, la regulación no puede seguir siendo la misma. No podemos, porque los retos ahora son otros. Ya no son el reto de cobertura y el reto de disponibilidad del servicio, sino que los retos ahora son precisamente ver cómo hacemos que esos servicios se presten de la forma más eficiente y de la forma más productiva, ¿verdad? Y precisamente para trasladarle eso a los usuarios. ¿A qué voy con esto? Con su pregunta, don Randall, que los instrumentos que estábamos utilizando regulatorios en aquel entonces probablemente no estaban enfocados a atender estos retos. Hoy por hoy, con el desarrollo de las intendencias, con la entrada en operación de las intendencias como órganos de la institución especializados y técnicos, hemos venido siendo mucho más rigurosos en los análisis, hemos venido exigiendo mayor información, mayor detalle de los costos en los que incurren, precisamente para garantizarle al usuario que las tarifas que paga son al costo. Sí, con respecto al tema de hidrocarburos, ¿en cuánto varía la metodología con respecto a que la eficiencia llegue a la hora de calcular las tarifas al igual que con energía? Bueno, en el tema de hidrocarburos es mucho más expedito, sí, ¿verdad? Recientemente acabamos de aprobar una nueva metodología para fijar los precios de los combustibles, y pues ahí mencionar que lo que hay detrás de esa metodología, hay una metodología ordinaria que prácticamente se aplica cada año, donde se revisan todos los costos, en este caso del recope para prestar el servicio, pero mensualmente vamos fijando, vamos ajustando las tarifas con base en las compras reales o en los precios reales con los que Recope, digamos, obtuvo los combustibles. Entonces, en el caso de hidrocarburos es más expedito ese traslado de esas eficiencias, por así decirlo, cuando se puedan trasladar, y lo vamos a hacer cada mes. Antes de entrarle al tema de los hidrocarburos exclusivamente de los dos, y aquí le pido que me responda con sinceridad a una pregunta tan directa. ¿Le ha tocado ver locuras planteadas como gastos operativos? Que usted dice, pero ¿dónde se está sacando el operador que eso es un gasto operativo? Sí, bueno, nosotros hemos tenido de todas experiencias, ¿verdad? Y precisamente las razones por las cuales se rechazan los estudios tarifarios es por eso, porque no están debidamente justificadas, porque hay inconsistencias. Y vea usted que una de esas barbaridades que usted me pregunta, yo siempre contesto con toda sinceridad, sí, más bien peco de sincero. No. Y esta no va a ser la excepción. Pero, por ejemplo, era para prepararlo. Dentro de las cosas que hemos venido, digamos, poniendo en evidencia y que para nosotros era inconcebible, era que el gasto por planilla
no coincidía con el reportado con la caja, ¿verdad? Bueno, y ahí precisamente eso era uno de los elementos fundamentales por lo que nosotros estábamos rechazando los estudios tarifarios. No puede ser que usted me esté reportando un gasto que no coincida con el de la caja. Entonces, cuando usted venga aquí a pedir tarifas, mínimo usted tiene que hacerme coincidir ese dato. Bueno, eso es uno de los casos. Y otro de los ejemplos es algo muy curioso que nos sucedió en una empresa de distribución, que no preciso en este momento el nombre, pero dentro del papel... Que dicha que no se acuerda el nombre. Yo voy a ser muy honesto con usted, si me acordara se lo diría. Donde viene y presenta dentro de las inversiones que tiene que hacer, nos justifica que tiene que hacer la extensión de una parte de su red de distribución. Dentro de las cosas que hemos venido haciendo bien e implementando en la Intendencia, precisamente son las inspecciones de campo. Si usted leía la solicitud y el proyecto, obviamente era una cosa que ameritaba incluir dentro de las tarifas. Cuando desplegamos todos nuestros técnicos a que vayan a ver al campo esa inversión, pues nos damos cuenta que en realidad lo que había era la necesidad de sustituir una postería que ya existía. Es decir, les dijimos, llévenos a dónde es que usted va a hacer a dónde va a instalar estos postes que usted está pidiendo, estos kilómetros de red que usted requiere de más. Y vamos y resulta ser que ya existen los postes. Bueno, pero ¿cómo es posible esto? Ustedes están diciendo que tienen que hacer esta inversión, pero ya existe. Sí, pero es que vean, estos postes ya están colapsados porque tenemos muchos cables de electricidad, de telecomunicaciones. Ajá. Entonces necesitamos ahora poner un poste más robusto y sobre ese nuevo poste vamos a poner el tendido eléctrico de distribución. Entonces nosotros como reguladores les dijimos, vea señores, esa inversión no va a la tarifa. Precisamente porque ya el usuario de electricidad hizo la inversión del primer poste, ¿verdad? Usted está sacando un provecho que también, digamos, ese beneficio lo obtienen los usuarios de electricidad porque se obtienen ingresos por eso, pero ahora resulta ser que tiene que hacer una inversión, otra inversión en un poste más robusto y todo esto, que también se le va a cargar a los usuarios de electricidad. Entonces ahí la disposición regulatoria fue, ese tipo de inversiones tampoco van a la tarifa. Claro, porque el poste iba para los usuarios de electricidad, ¿verdad?, que lo iban a pagar y lo iban a usar. Los de telecomunicaciones que lo iban a usar y no lo iban a pagar. Las cableras, también, que lo iban a usar, porque muchas usan los postes, yo no sé si pagan por eso, pero muchas usan los postes y solo los de electricidad los iban a usar, eso iba a inflar la tarifa de la empresa. Así es. Sí, otro de los ejemplos, Randall, es lo que nos ha ocurrido con los distintos tipos de inversiones. Nosotros hemos venido también siendo muy rigurosos en que nos expliquen cuál es la vida útil que tienen esos proyectos. Eso y cuándo entran en operación. Eso es relevante, Randall, porque no es lo mismo que usted tenga un proyecto de inversión que entre a operar en enero a que entre a operar en diciembre. ¿Y eso por qué? Bueno, porque precisamente eso va a incidir en la tarifa. Si el proyecto entra a operar en enero, usted tiene que reconocer los costos asociados a ese proyecto desde enero dentro de la tarifa. Pero si va a entrar a operar en diciembre, y por ejemplo el gasto de depreciación, usted se lo va a reconocer a partir de diciembre. Sí, claro. Y el usuario no va a tener que pagar los 11 meses de este año porque precisamente el proyecto no estaba en operación. Entonces son de las cosas también que hemos venido siendo mucho más rigurosos y además tratando de separar en ese tipo de inversiones los distintos activos, ¿verdad? Por ejemplo, hay activos que tienen vidas útiles muy amplias y bueno, y la idea es que esas inversiones se recuperen en ese plazo, ¿verdad? No se vale que entonces hayan otros activos que tengan vidas útiles mucho menores y que pretendan trasladar a la tarifa esa inversión o recuperar esa inversión en un plazo corto, porque eso significa precisamente impactar en los usuarios del corto plazo las tarifas de forma importante. Como un transformador, digamos, que usted diga, bueno, yo voy a meterle la tarifa, recuperar la inversión en 100 transformadores en 6 meses. Y bueno, la vida útil de un transformador es mucho más larga. Es mucho mayor que eso, en efecto. Eso es parte también de las cosas que nos hemos venido encontrando y sobre las cuales nosotros hemos venido también poniendo atención. Y normalmente, ¿cuáles son los rubros que se tratan de trasladar al usuario y que realmente no encajan dentro de la misma metodología que ustedes plantean? Bueno, también parte de las cosas y de los esfuerzos que tenemos que hacer nosotros a la hora de fijar las tarifas es identificar aquellos costos que no estén asociados con la prestación del servicio, ¿verdad? Y eso tiene que ver, por ejemplo, una de las cosas que nos encontramos en algún momento era, no sería financiamiento, el patrocinio a un equipo de fútbol. Ajá, ¿verdad? ¿En serio? Entonces, resulta ser que tienen un patrocinio y por eso, digamos, está la marca en la camiseta, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros como reguladores tenemos que ser cuidadosos que ese gasto no se traslade a las tarifas. Entonces, cuando hacemos el análisis, lo excluimos. ¿Cuál es la justificación? Que la ley del ARECEP le exige precisamente que no incorpore dentro de las tarifas gastos que no estén asociados a la prestación del servicio.
¿verdad? Otro de los temas que también... Esa empresa era una, no le voy a pedir el nombre, pero era una empresa de servicios, era un operador que intentó efectivamente, lo intentó, pasar el costo o no. En efecto, o sea, Sí, parte de la solicitud venía con esos costos, ¿verdad? Y Así directamente. eso es un costo, digamos, que puede ser no tan importante dentro de la estructura de costos, pero está incluido, y ahí precisamente es donde requerimos un regulador que sea minucioso, riguroso y que llegue a ese tipo de análisis para no trasladar esos costos innecesarios. Y bueno, y precisamente en ese ejercicio también, el último ejemplo, Randall, Eisel, es lo que sucedió con el recorte que hicimos de gastos derivados de beneficios de la convención colectiva de Recope, ¿verdad? Donde hicimos ese análisis y dijimos, vea, el tema de la guardería, el tema de los exámenes privados de ginecólogo, de psicólogo, el tema de la actividad de fin de año, no son gastos que tengan una relación directa con la prestación del servicio. Entonces la ley nos obliga a excluirlos, y eso precisamente es lo que nosotros hacemos en cada estudio tarifario. Bueno, entremos a Recope, después de pasar por la marca de la ranita que está en las montañas de Costa Rica, y que intentó filtrarnos, trasladarnos el costo de que un equipo de fútbol tuviera la marca de la ranita ahí en la camiseta. Entremos a Recope entonces. Recope, y aquí no es que don Juan Manuel está escogiendo un operador, es que Recope es el operador de hidrocarburos. Voy a irme un poco más atrás también. En las tarifas que estaban aprobadas anteriormente, no en estas que ustedes rechazaron, sino en las anteriores, estábamos financiando los beneficios como el ginecólogo y la fiesta de fin de año y todo esto de la Convención Colectiva de Recope. Tal vez lo que yo me parece oportuno aclarar es que en su momento, cuando se fijaban las tarifas, estaban como muy agregados, ¿verdad? Toda esa serie de costos. Hoy por hoy, como les mencionaba, gracias al desarrollo, o más bien a la entrada en operación de las intendencias y al desarrollo de estas nuevas herramientas de regulación, es que nosotros hemos venido a profundizar en ese tipo de costos, y precisamente eso nos ha permitido excluir gastos que nosotros hemos considerado. Yo no podría afirmar si están o no están, pero digamos, lo que sí podría decirles es que para efectos de esta fijación tarifaria, los instrumentos y las herramientas que hemos venido desarrollando nos han permitido llegar y decir, esto no. Bueno, ¿ustedes lo empezaron a revisar cuándo? Nosotros empezamos a hacer ese análisis este año, ¿verdad? Parte de las cosas también que hemos venido haciendo y que no se hacía en ARECEP es desarrollando todo ese brazo de la fiscalización. Yo les mencionaba que la competencia de fijar tarifas era una de muchas funciones que tiene la ARECEP dentro de su ley. Otra de las funciones que tiene es la de fiscalizar la calidad y la de fiscalizar la operación técnica, financiera, contable de las empresas. Nosotros hemos venido desarrollando en estos últimos años esa fiscalización financiera contable, y precisamente este año iniciamos un proyecto para profundizar en cuáles eran los gastos que se derivaban de las convenciones colectivas y los reglamentos internos que tienen cada una de las empresas. ¿Qué sucedió en este caso de Recope? Nosotros iniciamos ese ejercicio a inicios de año, y en el medio vino Recope y solicitó una solicitud tarifaria. Entonces nosotros ya teníamos un camino avanzado, por así decirlo, de solicitar información y estar en ese ejercicio, que cuando ya vino la petición tarifaria le dijimos, por favor, cuantifíqueme estos beneficios y justifíquemelos. Y bueno, y eso es parte de lo que hemos venido haciendo de la creación de la intendencia a la fecha. Bueno, usted no lo puede confirmar, pero yo lo puedo suponer por sentido común. Si hasta este momento ustedes revisaron, significa que todos los cambios tarifarios de aquí para atrás llevaban ese gasto asociado de la convención colectiva. Cuando a ustedes, Recope, les plantea esta solicitud de ajuste tarifario, ustedes revisan y les dicen, señores, cuantifiquen esta parte y justifiquen esta parte donde tenemos que pagar. ¿Se acuerda de algunos beneficios? Ginecólogo, la fiesta de fin de año, becas a hijos, un fondo para financiar vivienda de los funcionarios. Dentro de entonces Recope pretendía que nosotros pagáramos la fiesta de fin de año de los empleados, servicio de restaurante, digamos, gastos en ontología, psicología, trabajo social y ginecología. Aquí algo interesante es que a la hora de fijar nosotros las tarifas, reconocemos el gasto necesario de la planilla para prestar el servicio, y al reconocer ese gasto también tenemos que reconocer las cargas sociales asociadas a esas remuneraciones. El seguro, el aguinaldo. En efecto,
Cuando usted reconoce esas cargas sociales, implícitamente está reconociendo, digamos, la oportunidad que tiene todo ciudadano en Costa Rica de acudir al sistema social de salud, ¿verdad? De tal forma que si nosotros trasladábamos a las tarifas un gasto adicional de odontólogos, de ginecólogos, de trabajo social y de psicólogos, pues para nosotros, desde el punto de vista de la Intendencia de Energía, significaba una duplicación de costos. Y eso para nosotros pues no sería aceptable, ¿verdad? Y por eso fue la razón que los excluimos. ¿Y lo cuantificaron? Sí, en efecto, en este caso se logró determinar que los recortes que nosotros hicimos de estos beneficios derivados de convenciones colectivas alcanzaron casi los 5.000 millones de colones. En este caso, en forma más exacta, fueron 4.785 millones de colones. 5.000 millones de colones para pagar los beneficios de los funcionarios del Recope. Y ese era el impacto directo para el usuario. Ese fue, digamos, si lo queremos ver a nivel, como hablábamos ahora, de ahorros para el usuario, gracias a la intervención del regulador a no haberse trasladado estos gastos a la tarifa, pues significó alrededor de 5.000 millones de colones. Estoy poniéndolo en Twitter y eso va a generar mucho. Ya lo estaba poniendo. Sí, yo se me adelanté y es que yo la vi que estaba preguntando. Pues estamos poniendo, aquí le pido que me dé el visto bueno de que esto fue lo que dijo, que el Recope intentó trasladar a las tarifas de combustible las fiestas de fin de año, el restaurante, odontología, psicología y psicología. Ustedes entenderán que estamos tuiteando en tiempo real. Estamos tuiteando en tiempo real. Sí. Es que cuán complicado es cuando se analiza a solo una empresa pública, en este caso estamos hablando de Recope, cuando se tiene solo que fiscalizar a una empresa. Es más complicado si se tuvieran que fiscalizar a más de una. Sí, en efecto, cuando uno habla de servicios públicos donde hay múltiples operadores, el asunto de pronto que puede volverse más complejo, ¿verdad? Sin embargo, no es una cosa que tampoco sea imposible, ¿verdad? Para eso también tenemos las herramientas para regular lo que nosotros llamamos a la industria, ¿verdad? Y no a la empresa en particular. Y ahí prácticamente que vemos costos promedios o costos eficientes para prestar el servicio y las tarifas se fijan en función de eso, independientemente de cuál sea el operador. De hecho, nos estaban poniendo en Twitter, quiero preguntarle a usted, dice Héctor López, Movistar y Claro son santas empresas que se publicitan en camisetas y estadios, pero el demoníaco Colby no lo debe hacer. Yo dije que era la marca La Ranita, efectivamente es Colby la que intentó trasladar el precio del patrocinio en la camiseta de fútbol. Aquí evidentemente no lo voy a poner a hablar de los operadores, pero lo que quería preguntarle es que no importa que salgan en la camiseta, ese no es el problema es trasladar ese costo a las tarifas, es ese, ¿no? En efecto, parte, digamos, de lo que nosotros consideramos que no está asociado a la prestación del servicio es el patrocinio, por ejemplo, de equipos de fútbol. Sí, que no tiene que ver con no le vemos una relación o un costo necesario para prestar el servicio y por esas razones son las que se excluyen. Sí, no que publicite. Volvamos a Recope. Un día esto leí también, ustedes rechazaron una solicitud de aumento para funcionarios de un departamento que se llama refinería. Y ellos no refinan. Sí, bueno, vamos a ver. Ese es otro tema, ¿verdad? Okay. Fueron varios los recortes que en este caso la Intendencia de Energía realizó a la hora de fijar la tarifa, el margen de operación que tiene Recope en este momento, ¿verdad? Y uno de esos era el tema de los beneficios derivados de convenciones colectivas. El otro tenía que ver precisamente con el no reconocimiento de alrededor de 370 de las remuneraciones de 373 funcionarios. Vamos a ver, en esto lo que sucedió es que ustedes recordarán que desde el 2011 Recope no refina, ¿verdad? Y obviamente para realizar y para llevar a cabo esa tarea, Recope tenía su planilla. En este momento Recope solicita un ajuste en su margen, ¿verdad? Y nos dice que existe una gerencia de refinación que está compuesta de una serie de funcionarios, ¿verdad? Y solicita que se reconozca el gasto de esas remuneraciones dentro de la tarifa. Eso, digamos, no sería un pecado, ¿verdad? El pecado que ocurrió ahí es que no se justificó cuáles eran las tareas que llevaban a cabo cada una de esas 390 y resto de personas que estuvieran asociadas no con refinación, sino con el almacenamiento, con la distribución y el trasiego del combustible, que esas tres actividades son las que se reconocen dentro del margen de operación, ¿verdad? El margen de operación, que es lo que se conoce como el K de la fórmula, no reconoce gastos
en refinación, porque eso está incorporado dentro del precio de referencia. Sí. Entonces, para nosotros es vital y fundamental que si hay 400 empleados que estaban destacados en una gerencia que se llama refinería, pero que llevan a cabo actividades de almacenamiento, trasiego y distribución, lo mínimo que debió haber hecho Recope era haber justificado a cada uno de ellos, para efectos de nosotros valorar si se trasladaba la tarifa. En este caso, la razón por la cual la Intendencia rechazó ese gasto, reconoció solo el reconocimiento de 23 funcionarios y no de 373 adicionales que estaban, fue porque no hubo una debida justificación. Ok. A mí lo de Recope me tiene pasmado, así que ahorita sigo preguntando. Sí, no, sigan preguntando entonces lo de Recope, para no perder el hilo. Bueno, entonces para no perder el hilo voy a seguirle preguntando lo de Recope. Ustedes le dicen a Recope, señores, no pueden trasladar a la tarifa la fiesta de fin de año. Aquí quiero insistir, es que es muy claro definirlo así. La fiesta de fin de año, el servicio de restaurantes, el odontólogo, el psicólogo, el ginecólogo, no pueden trasladarlo a tarifas. Y ustedes tienen que cuantificar y tienen que justificar, ¿verdad? Así es. ¿Cómo le justifica el Recope eso después? ¿Por qué le dice que tiene que afrontar esos gastos con la tarifa? Bueno, precisamente ellos tendrán que, digamos, evidenciar y demostrarnos a nosotros que esos funcionarios están destacados a esas tareas. Si no logra demostrarse, esos gastos no pueden ser trasladados al margen de operación. No, pero digamos, lo de los otros gastos, los gastos de la convención colectiva, sí. ¿Cómo se los justifica? ¿Qué les dice el Recope? Porque tienen que afrontar esos gastos de convención colectiva. Algo interesante que sucedió en el estudio tarifario, Randall, es que como nosotros ya veníamos avanzando en ese análisis, como les mencioné, nosotros le dijimos, vea, usted tiene esta serie de beneficios derivados de su convención colectiva. Usted nos hace el favor y nos justifica cada una de esas líneas, cuál es la relación que tienen con la prestación del servicio. Y Recope no nos justifica cuál es la relación que tiene cada una de esas líneas con la prestación del servicio, sino que nos da el fundamento de esos rubros, que es una convención colectiva. Aquí yo quisiera hacer mención que ya existe un antecedente interesante sobre este tema, y viene desde el año 2003. En el 2003, cuando la ARECEP fijó las tarifas de los servicios de puertos para Habdeba, hizo este análisis también. Y parte de los argumentos que utilizó la ARECEP al momento de hacer el análisis es que le dijo, vea, usted si bien tiene beneficios derivados de la convención colectiva, yo no puedo trasladar gastos, por ejemplo, en horas extras, porque para mi criterio, como regulador, esos son gastos excesivos. Y entonces la ley me permite a mí hacer eso, independientemente que se deriven de una convención colectiva. Inconforme con esa decisión, Habdeba apeló esa decisión ante la Junta Directiva y la Junta Directiva confirmó la competencia que tenía el entonces regulador para haber tomado esa decisión. Pero no habiéndose quedado, digamos, tranquilos con esa decisión, se judicializó el tema, es decir, Habdeba llegó y demandó a la ARECEP por esa decisión con esos mismos argumentos. Decía, vea señores, esto es un tema que se deriva de una convención colectiva y la ARECEP no le queda más que trasladar eso a la tarifa. Y algo interesante que sucedió es que la sentencia de primera instancia confirmó la competencia que tiene ARECEP para excluir, aunque se deriven de una convención colectiva. Inconforme con esa tercera decisión, Habdeba apeló la sentencia y el juez de segunda instancia confirmó de nuevo esa competencia de la autoridad reguladora. Estos son sentencias del juzgado contencioso y del tribunal contencioso de octubre de 2012 y agosto de 2013. Y decían, no lo estoy diciendo yo, pero fue parte de la defensa que utilizamos en aquel momento y de la justificación del por qué recortamos en el caso de Habdeba esos gastos. Dicen los jueces, si bien, reconocemos la fuerza que tienen las convenciones colectivas, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que eso es fuerza de ley entre las partes. Es decir, no vincula y no tiene aplicación fuera de las partes. Es decir, no vincula ni a los usuarios ni tampoco vincula al regulador. También dicen los señores jueces en esas dos sentencias que no hay que perder de vista también que una convención colectiva, si bien tiene fuerza de ley, no es una ley formal, ¿verdad? En cambio, la ley del ARECEP sí le establece la obligación de excluir aquellos gastos que no estén relacionados con la prestación del servicio. Y los jueces dicen, señores, la ley del ARECEP, que es una ley formal, prevalece por encima de los derechos derivados de una convención colectiva. Y siguen hablando los jueces,
Sí, tampoco desconocemos que las convenciones colectivas se derivan de un derecho constitucional, pero lo cierto del caso es que esa potestad que tiene ARECEP de no trasladar a las tarifas gastos que no sean necesarios para prestarle servicios, también se deriva de la Constitución política y particularmente del artículo 46 de la Constitución política. Y dice, no deben perder de vista tampoco que una convención colectiva está regulando, por así decirlo, o tiene alcance muy particular, ¿verdad? Ahí está vinculando intereses particulares. ¿De quiénes? De los empleados, en este caso, tipo de Recope, ¿verdad? Y dice, y resulta ser que sobre los intereses particulares prevalecen los intereses públicos, ¿verdad? Pero prevalece el interés de la colectividad. Y entonces, precisamente dice, lo que está haciendo ARECEP es dándole el peso a un interés general sobre un interés particular. Entonces, la decisión que ha tomado ARECEP no es una decisión arbitraria y jurídicamente es correcta, es lo que dicen los jueces. Y finalmente también mencionan los jueces que los objetivos institucionales no pueden nunca contravenir los objetivos de la prestación del servicio, ¿verdad? Entonces ahí que tienen que tener cuidado a la hora de que se negocien este tipo de beneficios. Entonces finalmente con estos argumentos los jueces confirman de que el ARECEP no solo, digamos, yo diría no solo puede, sino que debe excluir aquellos gastos que no estén relacionados con la prestación del servicio o que considere exagerados. Aquí algo que a mí me interesa también dejar claro con este antecedente es que la decisión que nosotros tomamos como intendencia recientemente en el caso de Recope es que no es una decisión ideológica, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de si somos de derecha, si somos de izquierda, si somos liberales o no somos, ¿verdad? Esto es un tema técnico regulatorio, ¿verdad? Detrás de esto hay un análisis de si un determinado gasto está relacionado o no con la prestación del servicio, si es exagerado o no es exagerado. Ahí estamos hablando de una técnica regulatoria al momento de fijar las tarifas. Pero además de esto, estamos hablando de un asunto técnico jurídico, que como vemos, ¿verdad? Jurídicamente, no solo la ARECEP, sino también los señores jueces del Tribunal Contencioso han confirmado que ARECEP tiene competencias para llevar a cabo esto. Y anterior a que se estableciera esta metodología y que se hicieran todas estas revisiones tan minuciosas, ¿se trasladaba el costo de las convenciones colectivas a los usuarios? Parte del problema que tenemos nosotros en este instante es que, como les mencionaba, eso fue una decisión y digamos una iniciativa que tuvo ARECEP desde el 2003, ajá, pero que cómo se 2003, judicializó, pero cómo se judicializó y se resolvió hasta 2013 con sentencia firme. 10 años después. En efecto, porque en aquel entonces los asuntos contenciosos tardaban mucho, ¿verdad? Y bueno, y parte de las razones por las cuales digamos, ese asunto no había sido atendido en todos los estudios tarifarios posteriores es porque estábamos a la espera de una decisión firme de los tribunales y de que confirmara realmente que esa era la competencia que tenía la ARECEP a la hora de fijar las tarifas. Ahora bien, viene Recope recurre, ¿verdad? Lo tiene apelado este tema. Así es, en este caso Recope presentó un recurso. ¿Recope o el Recope? Es el ministro de la presidencia, sí. Sí. Que me chocan las competencias, pero creo que Recope, el único que puede apelar esto es Recope, ¿verdad? No lo puede hacer ningún otro órgano ni ningún otro político. Sí, en efecto, lo que establece el procedimiento tarifario es que las partes son las que pueden impugnar la resolución, en este caso el acto administrativo, ¿verdad? Y Recope es parte dentro del procedimiento y por lo tanto puede impugnar la resolución. Recope presentó el recurso de revocatoria con apelación. La revocatoria fue resuelta por la intendencia y nosotros rechazamos los argumentos que nos presentó Recope, precisamente con fundamento en esto que les acaba de mencionar, estas sentencias judiciales y además por las competencias que tiene el regulador, y ahora le corresponderá a la Junta Directiva resolver el recurso de apelación. Ok, a la Junta Directiva de la ARECEP. Hablo del ministro de la Presidencia porque entre los acuerdos a los que se llegó para finalizar la huelga de la semana pasada, que por cierto justo ese día venía don Juan Manuel a Matices, tuvimos que cancelarla porque estaba en media huelga, pero entre los acuerdos dice que el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, le mandó una carta al regulador general llamándole la atención, y después de hecho el presidente agregó, no llamándole la atención regañándolo, sino llamándole la atención sobre que si no se financiaba la convención colectiva con platos de la tarifa, pues no teníamos de dónde financiarlo. ¿Es común que esto pase? ¿Es común que el ministro de la Presidencia llame la atención sobre algo resuelto por la ARECEP? Mira, Ronald, en este tema yo he sido muy enfático a la hora de abordar estos temas de la legalidad
con la que contamos para efectos de haber tomado la decisión, ¿verdad? Dentro de la legalidad y las competencias que tiene el regulador no están la de ni justificar los acuerdos a los que llega el Poder Ejecutivo con los sindicatos ni tampoco evaluarlas, ¿verdad? Y entonces ahí yo no quisiera caer de imprudente ni de ilegalidades al referirme a cosas en las cuales la ARECEP no tiene competencia, que es referirse a si esa decisión estuvo bien o no estuvo bien. Desde nuestra perspectiva, don Randall, lo que sí hemos venido sosteniendo es que es una decisión técnica, ¿verdad? Es una decisión que tiene su respaldo jurídico y además de eso, ¿verdad?, que es una decisión propia de un regulador independiente y que un regulador independiente, conforme lo hemos visto nosotros en los temas anteriores, le sirve al país, le sirve a los regulados, le sirve al usuario, ¿verdad?, de que pueda funcionar con independencia a la hora de llevar a cabo sus tareas. Déjeme cambiarle la formulación de la pregunta para que pueda respondérmela y le toque a ARECEP. ¿Es de recibo una nota, es de recibo en ARECEP una nota del ministro de la Presidencia llamando la atención sobre la aplicación de una tarifa? En este caso, el trámite que le daremos a esa solicitud es que me corresponderá por disposición de la Junta a mí atenderla. Entonces yo le voy a responder al señor ministro con base en lo actuado por la Intendencia en esa oportunidad. Revisa a la prensa cuando la responda, a ver qué puso, por favor. Dice Adolfo, hoy se le salió todo el veneno a Randall contra Lice, Colby y Recope del Ministerio de la Presidencia. Bueno, no pagan aquí, pero en realidad, por ejemplo, todas las líneas que yo tengo son Colby, así que no creo que odie mucho a Lice, ni siquiera un poco. De hecho, tengo familiares muy queridos trabajando ahí también. En el caso del Ministerio de la Presidencia, lo dije editorialmente, es inconcebible que el Ministro de la Presidencia envíe una nota al Regulador General, y es inconcebible también que Recope, y esta es una posición editorial muy clara, financie por medio de tarifa los beneficios de muy pocos funcionarios a través de la convención colectiva. Siguiendo con la carta del Ministro de la Presidencia, ¿consideraron ustedes en ARECEP amenazada su independencia? En este caso nosotros tenemos claro cuál es el marco legal que nos rige, ¿verdad? Y precisamente en el ejercicio de ese marco legal tomamos esa decisión, que repito, técnica y jurídicamente está respaldada, y en el ejercicio de esa competencia es que resolvimos el recurso de revocatoria y fue rechazado por parte de la Intendencia de Energía. Voy a aflojarlo un momento para que pregunte Isela. Bueno. Ya, ok, Sí, tengo que aceptar, ya okay. Lo aflojé. Bueno, ya vamos a aflojarlo un poquito sobre el mismo tema del cálculo y del traslado de costos a los usuarios. ¿Solo con convenciones colectivas ha pasado eso? ¿En algún momento han pretendido trasladar algún tipo de costos que es indirecto al precio de los combustibles? No, vamos a ver, esto yo no quisiera, digamos, con este ejercicio satanizar, digamos, el ejercicio que nosotros hacemos, ¿verdad? Obviamente, detrás de todos estos esfuerzos, esas solicitudes tarifarias, hay personas, ¿verdad? Y de pronto que la interpretación que tengan de un punto no necesariamente es el que tenga el regulador o incluso el que haya sostenido la empresa. Eso para decirle, porque es muy variado el tipo de análisis que nosotros hacemos. Uno de esos ejemplos puede ser de que, les comento, en el caso a la hora de hacer el análisis tarifario, nosotros también valoramos cuáles son los gastos recurrentes. Entonces puede ser de que a una empresa se le haya reconocido el año pasado un gasto por una inversión determinada o lo que fuera, que no necesariamente lo va a tener que seguir haciendo en los años siguientes. Entonces nosotros, al momento de revisar esa tarifa, hacemos ese análisis y le decimos, vea, independientemente de que usted esté incorporando este gasto dentro de su nueva solicitud, el análisis que hemos hecho es que este gasto usted solo lo debió haber hecho el año pasado y no este. Entonces este año no se lo vamos a reconocer en la tarifa. Bueno, repito, no necesariamente quiero satanizar esto, porque bueno, es parte también de las cosas que hay personas detrás de estas peticiones y como mencionaba, la responsabilidad de nosotros como reguladores es profundizar incluso en el corto plazo que tenemos para resolver una fijación tarifaria en todo este tipo de análisis. Algo que quisiera aprovechar es que nosotros a nivel de la Intendencia y a nivel de ARECEP en términos generales hemos venido trabajando fuertemente en el desarrollo de estos instrumentos, de estas herramientas regulatorias, de tal forma que el análisis que nosotros podamos hacer de los costos en los que incurren las empresas, ¿verdad? No sea un análisis que tengamos que hacerlo hasta el momento de la petición tarifaria, sino que sea algo que ya al momento de que llega, ya nosotros hemos adelantado gran parte del trabajo. Y bueno, en eso hemos venido trabajando y esperamos en el muy corto plazo estar anunciando algunas de esas herramientas y esos instrumentos, y además de eso los beneficios que tiene para el usuario el poder transparentar los costos asociados a las tarifas y además de dar acceso a información que es pública.
déjeme poner la cereza al pastel con lo del Recope, don Juan Manuel. Lo que pretendía el Recope es que el 99% de los trabajadores financiaran el beneficio que tiene 1% de los trabajadores. Vamos a ver, nosotros a la hora de que tomamos la decisión, y en función de lo que decían los señores jueces, uno tiene también que tomar, digamos, hacer la valoración de cuál es el interés que está protegiendo uno a la hora de hacer la regulación. Y en este caso, el ejercicio de la competencia tarifaria. Y por ejemplo, nosotros hicimos el siguiente ejercicio, ¿verdad? Si uno tomara en cuenta que cada uno de los ciudadanos de este país es usuario directo o indirecto del servicio de suministro de combustibles, ¿verdad? Estamos hablando de que 4.821.000 habitantes más de 41.000 empresas en este país, ¿verdad?, estarían asumiendo un costo de beneficios derivados de convenciones colectivas para 1.742 funcionarios de Recope. Y repito, precisamente este es el ejercicio que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Cómo justificamos a nivel de las decisiones que nosotros tomamos que estamos protegiendo un interés general, un interés más allá del particular, que es el que se deriva de las convenciones colectivas, tal y como lo señaló los jueces de la República? Yo le vi el forro y los anda en porcentaje. Es más fácil. Sí. Bueno, si queremos hacer ese ejercicio... Yo también, ¿verdad?, soy muy sincero. Si uno hiciera otro ejercicio, que es ver cuánto representan los empleados de Recope versus la población ocupada en este país, los funcionarios de Recope representan el 0,08% de la fuerza de trabajo de este país. ¿0.08? 0.08. Ok, que el 99.92 financiara los beneficios de 0.08. Eso es, digamos... Así está traducido. No, lo que estoy hablando de este 0,08 es cuánto representan los empleados de Recope versus la población ocupada que hay en el país. Y esto con datos de el INEC, el MEIC, la SUGEVAL y ARECEP, por supuesto. Ok, entonces, solo un 0.08% del total de la fuerza laboral en el país está trabajando en Recope y se iba a financiar su convención colectiva con lo que se cobra al final al usuario directo en combustibles. Así es, que representan, o que aproximadamente son 4.821.000 habitantes y más de 41.000 empresas en este país. Precisamente, repito, esto es el ejercicio que nosotros hacemos para precisamente valorar si estamos respondiendo a un interés público o a un interés particular, ¿verdad? Bueno, ahí está, los datos son datos. Don Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. No, para servirles, don Randall, y Zul me dijeron al inicio, pero es Isel, ¿verdad? Así que Isel, muchas gracias y pues estamos a la orden. Gracias, Randall, por la invitación, por supuesto. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.